la verdad es que es la primera conferencia inaugural que doy. Estoy un poco nerviosa. Yo creo que me voy a poner de pie porque así veo mejor a todos y voy a hablar de un tema. Voy a intentar hacerlo de forma distendida, pero que es muy importante y es cómo estamos ahora en los cuidados paliativos en España, cómo están y qué futuro nos espera o qué incógnitas hay acerca del futuro. Los gestores, los políticos que encabezan las organizaciones, ¿verdad?, que han estado en la mesa de presentación, pues también tiene mucho que ver en esto, y aunque no es la parte fundamental de mi trabajo, en los últimos 2 años pues he podido constatar que es importantísimo para el buen desarrollo de la atención a los pacientes y a sus familias. Voy a ponerme de pie, entonces. Bueno, pues como os decía, quiero hablaros sobre el presente y el futuro de los cuidados paliativos en España. Y vamos a empezar en el 2015, para no remontarnos a lo anterior, de la antigüedad. Ha hablado José Carlos, ¿verdad?, de la historia de los Camilos, de la humanización. Me voy a saltar los antecedentes del movimiento Hospice en Inglaterra, que todos conocéis, y vamos a pasar al presente. Para impartir esta charla, como efectivamente sí que estoy acostumbrada a dar cursos, pero no conferencias, y es un poco distinto, me he querido basar en documentos. Posteriormente os diré cuáles son mis impresiones y mis conclusiones personales, pero todo esto está basado en documentos publicados. ¿De acuerdo? En el 2015, bueno, en enero del 2016, la SECPAL publica una de sus monografías que aborda, es un directorio de los cuidados paliativos en España, de cómo está en los cuidados paliativos en España. Es un directorio muy útil para las personas que trabajamos habitualmente en paliativos, porque ahí podemos encontrar, bueno, pues si queremos derivar a un paciente a otra comunidad autónoma, a quién dirigirnos, dónde está. Pero a la vez es un documento de lectura muy interesante, que posiblemente muchos de los profesionales de cuidados paliativos no lo han leído de principio a fin, como yo he tenido la oportunidad de leerlo, entre otras cosas para preparar esta conferencia, porque examina qué recursos hay y cómo son esos recursos, y nos da una serie de pautas. Lo hace a través de una encuesta. Esto es como una auditoría que se hace en las empresas y que no estamos demasiado acostumbrados a verlo en cuidados paliativos, y luego veremos acerca del futuro. Establecen una serie de criterios, la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, unos criterios que están basados en criterios internacionales de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos y de otras asociaciones internacionales, y en base a esos recursos, pues de los 284 recursos de cuidados paliativos que existían en España a fecha de enero 2016, con estos criterios, digamos, de calidad, que son criterios de mínimos, no criterios de máximos, también hay que decirlo, se depura estos recursos y quedan 196 recursos. A 88 de estos recursos les faltaba algún requisito para ser clasificado como recurso de cuidados paliativos. En esta monografía se habla de los profesionales que trabajamos en cuidados paliativos. Somos bastantes profesionales en España. De los 284 recursos asistenciales, 2.711 profesionales trabajaban en enero del 2016 en cuidados paliativos en España, pero ahora vamos a ver de qué manera, con qué porcentajes, con qué distribución, que es interesante. Bueno, 799, un 29% de ellos son médicos,
Un 54% de ellos, la gran mayoría, son enfermeras, pilar básico del cuidado, y el 9% únicamente son psicólogos y el 8% trabajadores sociales. Llama la atención ver esto en porcentajes, ¿verdad? Con unos ratios que están ahí descritos, pero que bueno, son inferiores a los estándares internacionales. Y con unas orientaciones internacionales, como hemos visto, que dicen que debería existir una media de un médico y una enfermera y que se dediquen específicamente a cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Cuando se depura, como os he dicho, esta base de datos, estos datos, se ve que los recursos con una dedicación completa, esto es, los profesionales que se dedican en exclusiva a cuidados paliativos, a atender pacientes que necesitan cuidados paliativos, pues no son todos los que habían contestado, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Pues porque se quedan en 1947. De ellos vemos ahí los porcentajes también, 30% médicos, 56% enfermeras, sigue habiendo pocos psicólogos, 8%, y menos trabajadores sociales, 6%. Y las ratios difieren un poquito, ¿verdad? En cuanto a la formación de los profesionales, este análisis lo que nos dice es que los estándares de calidad internacionales europeos fijan unos mínimos de calidad que deberían ser tener al menos 140 horas, una formación avanzada para médicos y enfermeras y al menos 40 horas de formación intermedia en cuidados paliativos para psicólogos y trabajadores sociales. Cierto es que muchos de los que trabajamos en cuidados paliativos tenemos una formación pues, superior a esta, pero también vamos a ver ahora que hay un porcentaje que no la tienen. De hecho, estos requisitos mínimos los cumplen solo el 58% de los profesionales que en enero del 2016 se dedicaban a cuidados paliativos. ¿Qué ocurre en cuanto a los recursos pediátricos? ¿Qué pasa con los niños? Los niños se enferman y los niños mueren, y los niños tienen familia y los niños tienen hermanos, ¿verdad? Y esa es una realidad que cuesta. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que hablo de los niños, sobre todo para los que somos padres, ¿no? Bueno, pues hay muy pocas unidades de cuidados paliativos pediátricos, equipos de cuidados paliativos pediátricos en España. También hay pocas en Europa y en el mundo, todo hay que decirlo, pero concretamente recursos asistenciales que cumplan los criterios de calidad internacionales. En esta fecha había únicamente 3 en Barcelona. En Madrid tenemos el ejemplo de la unidad integrada del Niño Jesús, que hacen una labor excelente y muy meritoria, y en Baleares. A otros 6 recursos pues les faltaba alcanzar algún requisito, ¿verdad? En cuanto a las estructuras de coordinación, hemos estado aquí con la doctora Magdalena Sánchez Sobrino, que es la coordinadora regional de cuidados paliativos en nuestra comunidad. En nuestra comunidad tenemos la suerte de tener una coordinadora regional de cuidados paliativos, porque solo existen 8 estructuras de coordinación en España, o solo existían a fecha de enero de 2016. ¿De acuerdo? Puede que ahora haya alguna más. Y esto también es llamativo, ¿verdad? Son programas integrados de cuidados paliativos y figuras que coordinan pues, un poco la gestión política, la gestión económica, la gestión de los recursos y la organización interna de todos los profesionales en todos los niveles asistenciales que al final prestan la atención a los enfermos y a sus familias, ¿de acuerdo? ¿Qué estructuras de apoyo hay en cuidados paliativos? Porque cuidados paliativos, ya hemos visto aquí, es mucho más que únicamente la atención de los profesionales sanitarios. Hay otras estructuras que prestan apoyo y vamos a desglosarlas.
Algunos recursos no asistenciales, otros asistenciales, desarrollan acciones de investigación en cuidados paliativos, que es una labor muy importante y de la que estamos un poquito carentes, como veremos ahora. Estas son estructuras independientes, algunas son públicas, otras son privadas, y he querido destacar aquellas que trabajan en Madrid y que son la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Vía Norte Laguna y, por supuesto, el Centro de Humanización de la Salud, que es esta casa en la que estamos esta tarde. Y que veremos cómo su nombre sale repetido en este directorio. En cuanto a los recursos no asistenciales que se ocupan de la formación en cuidados paliativos para los distintos profesionales, pues vemos que también existen y que en Madrid destaca la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Comillas, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Vía Norte Laguna, la Fundación Porque Viven y, por supuesto, el Centro de Humanización de la Salud. También la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, estamos ahí. Bueno, ¿y qué pasa con la sensibilización social, que es quizás lo más importante, lo que nos falta por alcanzar? La cooperación al desarrollo y la implicación de la comunidad para cuidar a nuestros enfermos, como bien decía José Carlos Bermejo. Pues efectivamente también hay estructuras que se ocupan de esto y que hacen acciones de difusión y sensibilización en cuidados paliativos. A fecha 2016 había menos y hoy en día pues hay alguna más. Cabe destacar aquí la gran labor que hace la Fundación La Caixa, la gran labor que ha hecho y que sigue haciendo la Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades. En cuanto a la docencia, ¿dónde se enseñan los cuidados paliativos? ¿Nos los enseñan a los profesionales sanitarios cuando nos estamos formando, cuando estamos estudiando nuestra carrera, nuestro grado, como se llama ahora? Pues la verdad es que no nos lo enseñan mucho en la formación pregrado. De hecho, la asignatura de cuidados paliativos se ofrece en la carrera de medicina en 40 facultades de España, pero solo es obligatoria en 8. En cuanto a másters con título oficial, esto es que se pueden convalidar en el resto del mundo, pues únicamente había 3 en esa fecha, destacar la Universidad, entre comillas, la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla. Existen otros másters oficiales y excelentes también, con título propio, en Madrid, la Universidad Autónoma y la Universidad Complutense y otros que podemos ver ahí. Bueno, y al final, ¿en qué se traduce todo esto? Pues esa monografía que era el directorio se acompañaba de otra monografía que es un análisis de ese directorio, un análisis y evaluación de los recursos de cuidados paliativos en España. Y en esta monografía describen unas áreas de mejora. ¿Y qué es lo que dicen? Pues que se están poniendo en los últimos años en marcha recursos específicos de cuidados paliativos. Es cierto que hemos crecido en recursos, pero con una dedicación, profesionales con una dedicación no adecuada para los niveles de complejidad que tienen muchos enfermos con necesidades paliativas. Claro, esto es algo alarmante. Hay que mantener, ellos indican que hay que mantener como criterio de calidad de los recursos la dedicación de al menos el 100% para médicos y enfermeras. El número de psicólogos, y lo destaca este análisis, el número de psicólogos y trabajadores sociales por habitante en España son significativamente bajos. Existe una gran necesidad de formación avanzada en cuidados paliativos entre los profesionales que trabajan en cuidados paliativos, principalmente las enfermeras y las trabajadoras sociales. Por lo tanto, la creación de recursos específicos de cuidados paliativos no se puede hacer con profesionales si no tienen la formación y las aptitudes necesarias y adecuadas para poder atender y poder acompañar y poder cuidar a los pacientes y a sus familias. Y hacerlo de esta manera pone en peligro la calidad de la atención,
Por lo tanto, establecer como criterio de calidad las horas de formación que aquí se dicen es importante, es muy importante. Y en cuanto a las recomendaciones a futuro, pues este análisis del directorio señala mejorar la atención a la población pediátrica, fundamental en nuestro país. Hacer un gran esfuerzo para que los recursos específicos de cuidados paliativos sean recursos completos, no solo recursos básicos. Un recurso básico es un médico y una enfermera, un recurso completo es médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, acompañante espiritual, etcétera, ¿verdad? Sin estos recursos completos no podemos llevar a cabo una tarea multiprofesional con una dinámica interdisciplinar, como nos van a explicar esta tarde en la mesa de trabajo que va a tener lugar moderada por la doctora Elena Ávila de esta casa, ¿verdad? Y que no me quiero perder. Es muy importante. Y por supuesto destacan la importante labor de organizaciones extragubernamentales como hemos dicho la Asociación Española contra el Cáncer y la Caixa. Por lo tanto, es fundamental potenciar la atención integrada en cuidados paliativos con visiones más amplias a futuro, abriéndonos a la comunidad, abriéndonos a la sociedad, con una capacitación excelente para los profesionales y una visión comunitaria. Es necesario hacer estudios a gran escala, estudios de investigación, auditorías sobre cómo estamos y que estos estudios, estos resultados sean publicados con transparencia. Y fomentar la evaluación periódica, sistemática, intentar homogeneizar la calidad de la atención y de las acciones políticas en cuidados paliativos en todo nuestro país. Y establecer objetivos de calidad, identificar buenas prácticas e iniciativas innovadoras, ¿verdad? Y, por supuesto, crear una mayor conciencia social sobre la importancia que tienen los cuidados paliativos en la atención a las personas. Bueno, esto era hasta enero del 2016. ¿Qué ha pasado después? Hace escasos meses se publicaba el Atlas Europeo de Cuidados Paliativos. A petición o por un grupo investigador promovido por la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos y liderado por el doctor Carlos Centeno, que es un paliativista que trabaja en la Universidad de Navarra. Y este atlas, no sé si recordaréis, produjo las conclusiones de este atlas, llevaron a una serie de titulares en la prensa nacional, en la prensa escrita, en las televisiones, en las radios, alarmantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las asociaciones internacionales recomiendan que existan 2 servicios especializados de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes y dividen Europa en 4 cuartiles. En el primer cuartil están países que dedican y que tienen estos requisitos de calidad, como por ejemplo Austria, que tiene, no lo veo bien desde aquí, pero 190 y tantos servicios especializados y 2,2 servicios por cada 100.000 habitantes. Hay otro cuartil, segundo cuartil, que lidera Hungría. ¿Y dónde está España? Pues España está en el tercer cuartil. España está en el tercer cuartil con 260 servicios especializados y un 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes. 0,6 dista de la recomendación europea de 2 por cada 100.000 habitantes. Esta es la realidad que plasma el Atlas. En el cuarto cuartil estaría, por ejemplo, Turquía. Y esta realidad es la que analiza en el Atlas. Es cierto que es un poco complejo leerlo, yo no he encontrado una versión en español, está toda en inglés y se basa sobre todo en iconografías, ¿verdad? En imágenes gráficas que, como veis ahí, pues destacan
destacan los cuidados, los recursos pediátricos, los recursos para adultos, el total de recursos en porcentaje, el 0,6 hemos visto. También hablan de la formación, tanto pregrado y posgrado, y podemos ver aquí cómo en las escuelas de enfermería la asignatura de cuidados paliativos es en un porcentaje que se acerca al 50% obligatoria en España, mientras que en las facultades de medicina pues existen pocas, y en las que existe es una asignatura optativa y no obligatoria, ¿verdad? Hay únicamente, o había en aquel entonces, un único profesor titular o catedrático, no sé muy bien cómo lo traducen del inglés, y 3 profesores asociados en cuidados paliativos. Es realmente llamativo. También en este atlas hablan de las políticas públicas y de cómo los cuidados paliativos están desarrollados en cada país. En España no existe una especialidad de cuidados paliativos, que sí existe en muchos otros países de Europa y de otros continentes, ¿verdad? No existe tampoco una regulación nacional sobre los cuidados específicas sobre cuidados paliativos. Sí que existen leyes nacionales que abordan el tema, pero no de una manera específica. Sí que existe una persona dentro del Ministerio de Sanidad que se encarga de los cuidados paliativos, y sí que existe una estrategia nacional de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud que se puso en marcha, está implementada por lo tanto, pero no ha sido evaluada desde hace años. Bueno, pues en fin, así estamos. Esto es lo que provocó titulares. Pero bueno, leyendo la letra pequeña, que no es fácil con tanta iconografía, y en inglés, y después de muchos países de Europa, ¿verdad? También destacamos y podemos destacar aspectos positivos en nuestro país. Por ejemplo, en cuanto a investigación, si buscamos en Scopus, hay 10.000 publicaciones sobre cuidados paliativos entre el 2015 y el 2018, y España ha liderado 627 de estas publicaciones. En nuestro país también tiene 14 centros acreditados por la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, que son excelentes en la integración de los cuidados paliativos y los servicios de oncología. Y en España también se ha liderado una corriente innovadora en la integración de los cuidados paliativos en los servicios de cardiología. Llama la atención aquí el porcentaje de consumo de estupefacientes que se hace en España, que es mayor de la media de Europa, y sobre todo a expensas de un fármaco como el fentanilo. Y los médicos, todos los médicos de cualquier especialidad podemos recetar opioides, pero sin embargo en nuestro país las enfermeras con dedicación exclusiva a cuidados paliativos y formación específica no pueden recetar opioides. Al menos cuando se recogieron los datos de este atlas. Ahora en el Ministerio con la nueva regulación no sé cómo va a ser esto, ¿verdad? Y en España sí que existe una Sociedad Científica Nacional, una Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, desde los años 90. Bueno, y con esta realidad, ¿cómo empezamos a trabajar, Yolanda, hace casi 2 años, ¿no? Cuando bueno, cogimos las riendas de la Asociación Española de Cuidados Paliativos, que es una sociedad científica, y bueno, empezamos como pudimos, todos éramos novatos en esto de las sociedades científicas y hemos hecho un gran esfuerzo. Una de las cosas que hicimos fue plantearnos qué piensan los socios, de la sociedad científica, nuestros asociados. Una sociedad comprometida tiene que conocer para poder planificar. Por lo tanto, planificamos realizar una encuesta que enviamos a todos nuestros socios mediante mail. Esta encuesta nos la cedió la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos, que ya ellos la habían utilizado y
ya estaba previamente validada. ¿De acuerdo? Entonces, en esta encuesta lo que le preguntamos a los socios era qué preocupaciones tenían acerca de los cuidados paliativos, ¿verdad? Y la mayoría de los socios lo que comentaron era que su preocupación era la inequidad en cuanto a la asistencia paliativa, ¿verdad? Por otro lado, había mucha preocupación en cuanto a la capacitación y la especialidad que no existe en cuidados paliativos, y había también otras preocupaciones. No lo distingo bien desde aquí, ni la diapositiva ni mis notas, pero bueno, sí que entre las preocupaciones de los socios estaban los recursos específicos de cuidados paliativos, estaba la accesibilidad de los pacientes y de las familias a estos recursos, estaba la falta de especialistas, de psicólogos y de trabajadores sociales fundamentalmente en estos recursos, también estaba digamos, faltan recursos para poder mantener situaciones de complejidad en los domicilios cuando los pacientes y las familias quieren continuar los cuidados en domicilio. Efectivamente, los equipos de soporte domiciliarios prestan atención, pero esa atención pues a veces no es la suficiente atención que necesitan estos pacientes. Efectivamente, somos en España tenemos la suerte de disponer del PAL 24, que presta una atención a los pacientes paliativos 24 horas al día, 365 días a la semana, pero esa atención es fundamentalmente telefónica, porque no se pueden desplazar a todos los domicilios, ¿verdad? Tardes, noches y fines de semana no tienen suficientes recursos. También otra de las áreas que preocupaba a los asociados era los recursos específicos de pediatría, y otra de las áreas que preocupaba a los socios y que preguntamos específicamente por ella era la regulación o la ausencia de regulación nacional sobre cuidados paliativos. Y en ese momento estaba sobre la mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de regulación de la eutanasia. Y este era un tema que preocupaba a los socios. Quisimos acercarnos a este tema de una forma sosegada y de una forma respetuosa, porque sabemos que es un tema muy complejo y difícil, y efectivamente lo que los socios nos contestaron es que era un motivo de preocupación. Algunos expresaron cómo esto, si salía adelante, se iba a integrar esta atención en los cuidados paliativos o no, cómo se distinguía la eutanasia de los cuidados paliativos, que era muy importante hacer esta distinción y comunicarlo a la sociedad. Y bueno, el tema de la objeción de conciencia, si es que la ley se llegaba a aprobar, porque no sabemos si se llegará a aprobar en las circunstancias políticas que tenemos en este momento. Son áreas de preocupación de los socios. A nivel internacional también, cómo están desarrollados los cuidados paliativos en otros países con menor nivel económico, como los países de África, algunos países de Latinoamérica, aunque hay muchos en la actualidad que destacan por la calidad de sus cuidados paliativos. En fin, distintas preocupaciones, ¿verdad? Efectivamente, las conclusiones fueron que conocer las necesidades de los socios hace que una sociedad se implique en la formación, creando nuevos grupos de trabajo y elaborando estrategias de colaboración con la Administración para mejorar los cuidados paliativos en Madrid. Otra de las preocupaciones de los socios era que en ese momento, hace unos meses, todavía no había salido publicado el Plan Integral de Cuidados Paliativos 2017-2020, en el que muchos de los profesionales habéis trabajado, ¿verdad? Por lo tanto, con estas bases de lo que los socios nos contaban y con el trabajo en grupo en la junta directiva, con la creación de un grupo también específico para abordar estas cosas, decidimos elaborar un comunicado de prensa que se publicó
en abril, me parece que fue, del 2019, y en este comunicado de prensa nos hacíamos preguntas, las preguntas que se hacían los socios, preguntas que se referían pues sobre todo a la atención integral en cuidados paliativos, a la atención psicosocial en cuidados paliativos, a la atención domiciliaria, también preguntas que se dirigían a las unidades hospitalarias, a las camas de media estancia, fundamentalmente, bueno, que no siempre, ¿verdad?, hay suficientes camas para todos los pacientes que lo necesitan y que quizás el concierto de la Comunidad de Madrid con los centros como este, por ejemplo, y otros que hay en Madrid, pues tiene un límite en el tiempo y los pacientes a veces no tienen límite en el tiempo, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo en la actualidad y en el futuro lo vamos a ver más. Y otro tema importantísimo que preocupa a los profesionales es la formación adecuada en cuidados paliativos. No podemos tener equipos específicos de cuidados paliativos con profesionales que no están formados. Y esto ocurre. Bueno, y otro tema es efectivamente cómo se hace la selección de estos profesionales. Bueno, pues poco tiempo después, creo que unas semanas, la Comunidad de Madrid publicó su Plan Integral de Cuidados Paliativos 2017-2018. Debió ser en mayo o junio del 2019. Lo hemos aplaudido, por supuesto. El plan es un plan muy ambicioso, es un plan que está muy bien desarrollado y que ojalá se pueda llevar a cabo porque vamos a mejorar mucho, efectivamente. Ya llevamos más de 25 años de trayectoria en cuidados paliativos en Madrid y estamos en una etapa en la que los pacientes, las familias, los ciudadanos, los profesionales y la organización, todos debemos trabajar en equipo, todos debemos ir de la mano para consolidar un modelo de atención que se centre en el paciente, las necesidades del paciente y las necesidades de las familias, ¿verdad? Y sobre todo en todas sus dimensiones como ser humano. Esta etapa final de la vida en la que se está viviendo mientras tanto todos los días y tenemos que encontrar la esperanza en ese día a día, ¿verdad? Y acompañar, porque existe evidencia científica que avala la efectividad de aliviar el sufrimiento desde la ciencia, pero también desde la compasión y desde la humanización, y en este centro en el que nos encontramos hoy esto se trabaja todos los días. No, desgraciadamente no en todos los equipos tenemos la suerte de contar con unos profesionales tan válidos como hay en los caminos. Para ello es imprescindible cambiar el modelo actual y cambiarlo por otro basado en la atención integral e integrada de las necesidades de los pacientes y con respuestas ágiles, rápidas en todos los niveles asistenciales. Los pacientes y las familias lo que quieren es que los profesionales nos comuniquemos entre nosotros, ¿verdad? No que les utilicemos a ellos para ir con un papelito, decir, me han dicho tal o me han dicho cual. Bueno, este plan integral hace un análisis de la evolución de los recursos específicos de cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid desde 1991 hasta el 2016 y efectivamente estos recursos han crecido y han crecido muchísimo y eso es una evidencia. Uno de los problemas es cómo han crecido, ¿no? También señala el sistema integrado de atención en cuidados paliativos, la atención primaria, los servicios sociales, la atención hospitalaria, el SUMA 112 y los equipos específicos de cuidados paliativos. Por supuesto, destaca el equipo multidisciplinar que trabaja con una dinámica interdisciplinar, como vamos a ver esta tarde, médicos y enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, terapeutas ocupacionales, acompañantes espirituales, etcétera, ¿verdad? Y también señala los niveles de complejidad que puede tener un paciente o una familia y cuál sería el abordaje o el recurso más adecuado para ello. Quizás a mí personalmente lo que más me ha gustado del plan han sido los valores que destaca el plan, ¿verdad? Y estos valores los podéis ver aquí. La accesibilidad, la humanización, la dignidad, la autonomía, la compasión, la calidad, la seguridad del paciente y la responsabilidad institucional y profesional.
y desarrolla, como nos ha adelantado el consejero, ¿verdad?, 11 líneas estratégicas que podéis ver ahí, que abordan prácticamente todos los temas de los que hemos hablado anteriormente y que son importantes para el buen desarrollo de los cuidados paliativos en nuestro país. Y también hace una previsión del incremento de recursos específicos en cuidados paliativos y habla de los equipos, efectivamente, de las ratios, habla de las camas, entre 80 y 100 camas específicas de cuidados paliativos por cada millón de habitantes, que es lo que recomiendan las organizaciones internacionales, habla de los equipos completos multiprofesionales y habla de los equipos de soporte hospitalario. Y también identifica unas áreas de mejora, porque anteriormente a la publicación del plan y el desarrollo está por venir, ¿no? Pero habían realizado una evaluación del plan anterior y habían identificado estas líneas de mejora que están publicadas: mejorar la identificación de las necesidades, mejorar la identificación de los pacientes, ver qué pacientes son los que necesitan cuidados paliativos. Si no sabemos cuántos son, si no sabemos quiénes son, si no sabemos dónde están, no podemos atenderlos adecuadamente. Mejorar el acceso a los servicios de cuidados paliativos de todos estos pacientes. Potenciar la coordinación y la atención compartida, ¿verdad?, con otros profesionales de distintos sectores. Dimensionar adecuadamente los recursos específicos de cuidados paliativos. Disminuir la variabilidad en la atención a los pacientes, estableciendo una estrategia y unos objetivos y unos estándares de calidad. Continuar avanzando en la atención paliativa pediátrica, que ya digo que en Madrid tenemos la suerte de contar con una unidad excelente como es la unidad del Niño Jesús, en que acuden y se desplazan a las casas de los niños en toda la Comunidad de Madrid. Van incluso a los colegios y hacen atención también en cualquiera de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Son unos profesionales extraordinarios. Por supuesto, garantizar el derecho de los pacientes a otorgar las instrucciones previas, de lo que nos ha hablado de lo que nos han hablado anteriormente, y todo esto pues en el marco de la ley que sí que tenemos vigente, que también somos afortunados en la Comunidad de Madrid por tenerla, la Ley 4/2017 de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. Bueno, y efectivamente en estos días estamos celebrando el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Concretamente este año se celebra el 12 de octubre, que es sábado, es el segundo sábado de octubre. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice SECPAL? SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, como os he comentado antes. Pues SECPAL ha publicado ayer un comunicado de prensa en el que insta a los ciudadanos, y de acuerdo con todo el movimiento internacional y el lema internacional de este año que nos ha señalado anteriormente José Carlos Bermejo, insta a los ciudadanos a exigir que el sistema público de salud atienda sus necesidades al final de la vida. Esta es la iconografía del Día Mundial de Cuidados Paliativos de este año, y los hashtags y los lemas, efectivamente: mi cuidado, mi derecho, y por supuesto paliativos visibles, que ya empezó el año pasado. ¿De acuerdo? Desglosa 13 líneas en cuanto a los derechos de los pacientes con necesidades paliativas, basado en una declaración de la Organización Mundial de la Salud que señala los cuidados paliativos como un derecho humano, y efectivamente hacen unas declaraciones diciendo que en España todavía, esto es de ayer, que en España todavía estamos muy lejos de conseguir que las personas con enfermedad avanzada o al final de la vida reciban la atención que necesitan, y que va más allá del control de los síntomas, como hemos dicho antes, ya que debe incluir el apoyo psicosocial y el apoyo espiritual. Hay dos cuestiones claves y graves que no están resueltas. Una es la cobertura y otra es la falta de equidad entre distintas comunidades autónomas en nuestro país. La atención que vamos a recibir va a depender de dónde vivamos a día de hoy.
También abordan las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y los retos que presenta la atención a estos pacientes y a sus familias, tanto para los profesionales como para la ciudadanía y como para los gestores políticos, ¿verdad? Porque nuestro estado del bienestar, pues no sabemos qué va a pasar con él. Entonces, los pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica en una etapa avanzada, pues pueden vivir 1 año, 2 años, 2 años y medio, 3 años o con distintas enfermedades. Esto es un cambio en el paradigma de los cuidados paliativos que hace décadas era una atención al final de la vida, unos cuidados, como dicen en algunos lugares, de terminales, que a mí no me gusta nada esa palabra, ¿verdad? Y se enfoca en la etapa final de la vida, pero la etapa final de la vida no le podemos poner un límite y puede ser de varios años. Y, por lo tanto, lo que estipula es que los cuidados paliativos deben dar una respuesta integral y de calidad a todas las necesidades biopsicosociales de los pacientes en el ámbito en el que quiera el paciente ser cuidado en cada momento, que puede ser variable de un momento a otro según las necesidades, con una cobertura adecuada para las familias y, por supuesto, con una cobertura social adecuada también para poder llevar a cabo estos cuidados. Sí. Bueno, lo tienes también en internet, ¿eh? Yo le he cambiado los colores y lo he colocado de una forma un poco distinta, pero lo que dice está publicado ayer. Bueno, y ahora os voy a hablar de las conclusiones y estas son mis conclusiones. Son mis conclusiones basadas en mi experiencia profesional, en mi experiencia diaria durante más de una década en la atención a los pacientes con necesidades paliativas y en mi experiencia también como responsable de una unidad pionera en España y en Madrid, como la del Hospital Gregorio Marañón, y en mi experiencia como presidenta de una sociedad científica a nivel comunitario desde hace 2 años, que llevo aprendiendo mucho y leyendo todos estos temas que no había leído hasta ahora, ¿de acuerdo? Porque me aburrían, no me parecían importantes, pero realmente son muy importantes. Por lo tanto, estas conclusiones se basan en que no podemos atender a los pacientes sin tener competencia profesional. Tenemos que ser profesionales competentes, pero también tenemos que ser profesionales compasivos, tenemos que tener compasión. Lo uno sin lo otro no rueda y lo otro sin lo uno tampoco. Por lo tanto, hay que adecuar los recursos a la futura realidad sociodemográfica que tenemos ya y que está por venir en los próximos años, con una pirámide poblacional que va a cambiar, con una población envejecida, con unas estructuras familiares diferentes a las que ha habido en las últimas décadas, ¿verdad? Donde puede ser más difícil cuidar y sobre todo cuidar en casa. Hay que resolver las inequidades entre las distintas comunidades autónomas en nuestro país y, por lo tanto, por ese motivo estaría bien tener una regulación nacional sobre los cuidados paliativos. Los equipos deben ser equipos completos. Quizás, a lo mejor no es necesario que todos los equipos sean completos, pero sí que todos los equipos tengan acceso a equipos completos, a profesionales de la psicología, de trabajo social y que todos los pacientes puedan beneficiarse de esta atención con profesionales capacitados, con una formación específica y con una experiencia también. Y el tema de la especialidad, pues el tema de la especialidad es importante no solo para los médicos, sino también, por supuesto, para las enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. O una especialidad o un área de capacitación específica o una categoría profesional. Sabemos que la especialidad y el área de capacitación específica dependen del Ministerio de Sanidad y que el Ministerio de Sanidad depende de los distintos gobernantes que hemos tenido y que tenemos. Y con distintos partidos políticos, esto que lleva desde hace años en la mesa del Ministerio no ha salido adelante, de momento.
Pero la categoría profesional en cuidados paliativos no depende del Ministerio, depende de las comunidades autónomas. Y en nuestro país, en la actualidad, solamente hay una comunidad autónoma que ha regulado esto, la categoría profesional, y solamente lo ha hecho para los médicos. Y es Castilla y León, que lo ha hecho hace unos meses, este verano, si no recuerdo mal. Pues tenemos otras 16 comunidades autónomas que están por hacerlo y que tenemos que presionar para que lo hagan. Tenemos que ser referentes para los políticos y para los gestores. Tenemos que ser referentes los profesionales. Y tenemos que capacitarnos y ponernos en valor, ¿verdad? Para poder dialogar con ellos, para poder aconsejarles y para que los recursos de cuidados paliativos no dependan de un signo político o de otro, que dependan de las necesidades de los pacientes, que son independientes de a quién voten. Porque, como ha dicho José Carlos Bermejo, un país desarrollado, un país en la vanguardia, es un país que cuida a los pacientes y que cuida a las familias. Y esto no se nos puede olvidar. Por supuesto que esto cuesta dinero, naturalmente. Tenemos que establecer redes cooperativas entre nosotros, con distintos profesionales de otros ámbitos, con otros especialistas en todos los niveles asistenciales. Tenemos que establecer redes cooperativas con residencias de ancianos, con movimientos comunitarios, establecer relaciones con universidades, con centros como en el que estamos, y es lo que estamos intentando hacer. Y, por supuesto, tenemos que realizar y llevar a cabo una concienciación social. Sin conciencia social sobre las necesidades paliativas no podemos trabajar y no podemos hacer nada. Por eso el lema de este año, ¿verdad? Mi cuidado, mi derecho. Y hay movimientos en España que están empezando a hacer una labor muy interesante sobre esto. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar sobre los Death Cafés. Son tertulias en las que se habla de la muerte, que son unas experiencias interesantes que se están llevando a cabo en todo el mundo. Es un movimiento que parte del Reino Unido, que en España se está desarrollando en distintas comunidades, no tiene nada que ver con el área política, y en Madrid se han hecho varias ediciones lideradas por distintos equipos que no tienen que ver unos con otros. Y, por supuesto, este centro tiene el privilegio de tenerlo. Un voluntariado específico y formado es importantísimo para poder cuidar. Y, como os decía, el trabajo en la comunidad, las escuelas de salud. En Madrid tenemos la Escuela Madrileña de Salud, las escuelas de cuidadores, como la que hay en este centro y como la que hay en otros centros de cuidados paliativos en Madrid. Y, por supuesto, el movimiento de ciudades compasivas, ciudades cuidadoras, ciudades amigables, que también está empezando a implementarse en nuestro país en los últimos años, y hay unas cuantas comunidades que tienen proyectos diferentes entre ellos, y en Madrid pues se había iniciado hace un año escaso, y bueno, estábamos hablando a la entrada de cómo ha quedado ese proyecto. Es verdad que Madrid es una ciudad muy grande, pero bueno, en Sevilla lo han puesto en marcha y en otras ciudades. Y esto es lo que os dejo, un espacio para la reflexión. Espero no haberos aburrido demasiado con todos estos números y, bueno, deseando que empiece la siguiente mesa de trabajo. Muchas gracias.